esta noche al profesor Hugo Egochea Casas. ¿Quién es él? Es un abogado con maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, estudiante de posgrado en Derecho Internacional de la Empresa de la Universidad de España, árbitro acreditado ante el Registro Nacional de Árbitros y el Centro de Arbitraje RENACE del Ministerio de Justicia, adiestrador profesional internacional y mentor en desarrollo profesional con manejo gerencial de recursos humanos. Más de 19 años de experiencia en lo que es derecho empresarial. Y decía, este es un libro recomendado especialmente, Derecho Empresarial y Negocios Internacionales, para los jóvenes profesionales que están en estas carreras. Por eso le decía, pero ¿sabe para quién también es importante? Para usted, para mí y para todos aquellos que tenemos una pequeña empresa y que hemos buscado en ese emprendimiento la posibilidad de hacer frente a no contar con un empleo fijo, a avanzar económica y financieramente para nuestra familia. Pero vamos a darle las muy buenas noches al profesor Hugo Egochea. Doctor Egochea, bienvenido a Hora 7, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, estimado Miguel. Un gusto, un honor de estar en tu prestigioso programa Hora 7, TV Cable Perú. Sí, y también un saludo a tu distinguida audiencia de Lima Norte, Lima Este y por redes en todo el Perú. Claro, y Lima Provincia, porque llegamos con mucha fuerza a Lima también, Provincia, ¿no? A ver, ¿cuál es el estado real? Pintemos primero el drama. ¿Cuál es el estado real de las pequeñas y medianas empresas en el país? MIPES, micros, pequeñas y medianas empresas. Bien, el rol del Estado, si bien está contemplado en el artículo 58 de la Constitución Política del Estado, que somos una economía social de mercado, donde el rol del Estado es subsidiario, capacitador, fomentador de la formalidad en el Perú, así como de la protección de los derechos del consumidor. Actualmente y desde hace mucho tiempo no viene cumpliendo ese rol, ¿no? A pesar de lo que decíamos, ¿no? Son estas pequeñas empresas y en muchos casos hasta familiares, ¿no? Las que han generado empleos. Debemos tomar en cuenta que la participación de la micro, pequeña y mediana empresa es el piloto automático de que tanto habla en nuestra economía. La micro y pequeña empresa en los últimos 30 años ha generado ingresos importantes al Tesoro Público. Por ejemplo, los comerciantes de Gamarra, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. La micro y pequeña se da en un contexto, si se acuerdan la gran mayoría de televidentes, después del gobierno de Fujimori. Cuando vino el Fujichop, no le quedó más que buscar el autoempleo a muchos de peruanos. Por ello es que el rol de la informalidad está dada en la microempresa. Esa microempresa que nace como lo que hoy llamamos los emprendedores, los emprendimientos. Esa microempresa se divide en dos, formales e informales. ¿Qué porcentaje es la informalidad de la micro? Hablemos de un 100% de la micro. El 60% es informal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el rol del Estado no se cumple. Ese rol promotor, formalizador, desarrollador de capacitaciones en el Perú no se cumple. Y lo más importante, porque para que una micro pase a ser pequeña o pase a ser mediana, el financiamiento, que por el Estado está dado COFIDE, la banca de segundo piso. Si ustedes se percatan, esta banca de segundo piso, que también está fomentando y desarrollando la micro y pequeña empresa, no tiene la gran cartera privada del financiamiento. ¿Quién la tiene? La banca privada, las cajas rurales, las pymes, las financieras. Y no COFIDE, casi nadie conoce a COFIDE. Y a la que no puedes acceder, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se impulsa? Yo he escuchado N veces procesos de formalización de la microempresa. Pero ¿qué pasa si yo me formalizo? Yo pongo mi microempresa. Lo primero que me va a caer es el municipio local. Licencia de funcionamiento.
voy a poner mi letrero, pago de letrero. Pucha, me van a cogotar. SUNAT. Sí. La persecución. ¿Cómo querer formalizar? Ese rol persecutor que tienen los terrible. entes públicos del Estado. Municipalidad, aunque no tanto ya la municipalidad, está entendiendo la municipalidad. Lo que le falta a la municipalidad, como toda institución del Estado, es que no fomenta, no capacita. ¿Ustedes creen que esos micros saben la importancia de la responsabilidad civil patrimonial de una persona jurídica y de una persona natural respecto del riesgo que asume en el crecimiento? No lo sabe. ¿Usted cree que la micro, ese emprendedor sabe cómo elegir el mejor régimen tributario? Menos. Que son 4. Necesita un profesional que lo apoye. Régimen único simplificado, régimen especial, régimen general y el nuevo régimen de las MIPE tributarias que recién nace en el 2017 con el gobierno de PPK. Y que posterior al 2017 la pandemia lo ha letargado. Casi no se ha sentido ese crecimiento, ese desarrollo de ese régimen tributario de las MIPE tributarias. Recién está dando algunas luces. Como te digo, ese 80% del desarrollo económico que tiene el Perú está dado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y no hay una orientación real, por ejemplo, de algún ente, porque, por ejemplo, para yo acogerme a alguno de los regímenes tributarios, tengo que acudir a un contador. Contador me cuesta. Claro. No hay capacitación, pues te digo. ¿El rol cuál debe ser? ¿Por dónde están las micros? ¿Cuál es el ente más cercano a las micros? Las municipalidades, los gobiernos regionales en las regiones del Perú y el Estado en Lima provincia, pues, ¿no? Correcto. Pero hay algo importante. Sí. Te hice ver que qué régimen tributario debe elegir, pero también qué régimen laboral debe elegir. En el Perú existen diversos regímenes laborales dentro del ámbito privado. Y ese micro... Que menos conocemos los claro, emprendedores. Sí. Claro, ese micro que esté en crecimiento, que pase a ser pequeño y pueda ser también más adelante mediano, tiene un régimen especial de la micro y pequeña empresa, donde voy a pagar por cada trabajador costo-beneficio laboral el 50% de lo que pagaría yo en un régimen laboral privado, que es el régimen del decreto legislativo 728, que es para todo el sector privado. Y por eso, Entonces, por eso también que los beneficios son menores, ¿no es exacto, cierto? Para el trabajador, por supuesto, pero está formalizado exacto, también, va a pero tener está acceso a la formalizado. seguridad social, ¿no? Entonces, todas esas estrategias para crecer, para desarrollarte en un corto tiempo, las tiene que saber el microempresario para que pase a ser pequeño y para que ese pequeño luego sea mediano. ¿Y por qué no grande? Claro. Hay ya ejemplos vivos de que nacieron como micros, ambulantes prácticamente, después de 20 años, logran ser empresas o grupos económicos. Ahora, y ahí hay otro tema, ¿no? Para buscar todos esos a qué acogerme tributaria, laboralmente, necesito asesoramiento. No tengo asesoramiento. Pero si tuviéramos un Estado que cumple el rol capacitador desde los sectores más humildes, donde la gran mayoría es independiente, Doctor Egochea, ¿y por qué no lo tenemos? porque es decisión, ¿Por qué no gestión queremos? pública. Le cambio la pregunta, ¿por qué no quiere el poder político? Si reconocemos que es un sector importantísimo. Imagínate y que es un que- sector salvavidas, porque está salvando al país. imagínate que lo formalicemos con incentivos, con beneficios tributarios, con financiamiento, con menor interés, porque ese micro que te digo, ese se siente informal, ese micro, no alcanza a una pyme o no alcanza a una caja rural. ¿Por qué? Porque ese informal no tiene RUC. Claro, Mucho menos va a tener un régimen tributario. claro. Pero ese 40 micro que te he mencionado, sí tiene RUC. Y sí tiene un régimen tributario, que es el más recomendable, el régimen único simplificado, donde yo pago 20 soles si es que mis ingresos anuales llegan a 5.000. Ese es el famoso RUS. Claro, ¿no es al cierto? RUS. Ajá. Y si yo supero 5.000 a 8.000, pago 50 soles mensuales. Entonces, todo ello es importante, es una estrategia de cómo avanzar en la actividad económica empresarial. Sobre ese punto, definitivamente voy a omitir el nombre. Yo conversaba con un amigo, me dice, yo no sé por qué te preocupa tú, yo nunca pago impuestos, me dice. Yo siempre
todos los meses voy a pérdida, todos los meses. Entonces le digo, tú te presentas un banco y no te va a prestar pero ni 10 céntimos porque tu empresa está al borde de la quiebra. Y eso no lo sabe la gente y no se lo explican tampoco. Entonces, para no pagar, uno trata de no facturar, trata de no generar comprobante de pago. Entonces, va en cero. Pero cuando a la hora que necesite un financiamiento, no se lo va a dar nadie. Y hoy en día, en las economías globales, el financiamiento público Es clave. Importantísimo. Ahora, Ese sector, discúlpame que Sí. te corte, informal, que te digo que sí es formal, lo podemos ver acá en Los Olivos, lo podemos ver en Lince, lo podemos ver. Ese ambulante que tiene su carrito y que está autorizado por la municipalidad, que vende sanguchitos. que por vende ejemplo. sanguchitos, ese es formal. ¿Por qué? Porque la municipalidad le pide, para tener licencia de funcionamiento en ese distrito, tienes que tener RUP y debes estar en el RUS, que es el régimen más oportuno para un microempresario. O sea, tiene expedito el acceso para poder solicitar un financiamiento. Claro, ya tiene siquiera una formalidad, tiene ingresos que demostrar. Ahora, viene la otra parte. Quiero un financiamiento. Quienes me lo ofrecen más rápido son las cajas, Claro. pero Las me cuesta- estimas. pero me termina costando más. Sí. Claro. Y la banca privada también, pero ese es el rol del Estado, pues. Yo creo que la banca privada está muy bien, ha logrado hacer crecer a una gran cantidad de pequeños y Y medianos. medianos, pero no a los ese micros, micro, que quedó abandonado. claro, ese micro solamente ese 40% accede a créditos pequeños con altos intereses. Entonces, ahí está el rol del Estado. ¡Ey! Qué importante sería que ese 60% micro yo lo formalice Claro. para obtener mayores ingresos y que ellos sigan creciendo y que nuestra economía sea cada vez más dinámica. Y esas micros son generalmente las empresas familiares. Pueden ser personales, Ya. ¿no? O pueden ser familiares también. Pero generalmente es el padre de familia o la madre de familia quien impulsa ese emprendimiento, ¿no? Por lograr satisfacer las necesidades de sus hijos. Doctor Egoya, ¿no habría que destrabar legalmente un poco la cosa? Hacerla más fácil. Más Claro, complicada? por eso es importante. Te dije, gestión pública. ¿Quiénes podrían hacer gestión pública en el Perú? El Poder Ejecutivo, con todas sus instituciones, y el Poder Legislativo, promoviendo leyes que permitan acceder a la micro y pequeña empresa a mecanismos alternativos que solucionen la formalidad. Y la educación, ya te he dicho. Capacitación. Ese micro que está bien capacitado, bien educado, culto en economía, en empresa, va a saltar inmediatamente a ser pequeña y mediana empresa. Y al Porque y al el conocimiento es lo más ¿Y importante. al legislativo no le cae su palito ahí también? Claro, esos dos organismos públicos son los que tienen el rol para poder llegar a que el Perú se desarrolle. Como te digo, hoy en día el 80% de nuestra economía gravita en función de la micro, pequeña y mediana empresa. El acceso, por ejemplo, a las compras estatales, el acceso a los servicios estatales, por más que se diga hay un porcentaje, no se conoce. Los que Claro. lo conocen son muy pocos. Claro. Y ese es un buen Si desconocen, sostén. como te digo, un régimen. Claro. Ellos como personas naturales, con negocio, pero para eso tienes que ser formal y tener tu RNP. Puedes participar en licitaciones públicas con el Estado. El Registro Nacional de Proveedores. Claro, Ya. pero tú crees que lo hacen porque no, porque Pero si no se desconocen, sabe, no ni se- siquiera claro, el saben. problema es que no se Entonces, sabe. es la capacitación. Cuando vas a de- contratar, recién tu RNP, ¿qué es eso? ¿No? Es la educación, estimado Miguel. El día que el Perú es un país trabajador, O sea, es un problema de decisión política. claro, es un país de trabajadores, es un país de gente honesta, con principios. Pero nos falta educación, capacitación a esos sectores. Desde su perspectiva de hombre experimentado en derecho empresarial, ¿qué políticamente y más allá de decisiones habría que hacer para fortalecer esos sectores? O sea, más allá de los enunciados que suenan bonito, más allá de los compromisos que se asumen, por ejemplo, puede, en el caso de Gamarra,
se permite el ingreso de toneladas de ropa que se venden a 2 soles, 1 sol y compiten con nuestro propio algodón. Los jeans, usted va, un jean cuesta 40, 50, 60 soles en Gamarra, pero un jean que viene afuera cuesta 10 soles, 5 Claro. soles, 8 soles. No habría, por ejemplo, ¿es solución poner salvaguardas? ¿Es solución Son por barreras burocráticas Claro. que deben de copia estar ahí detrás, ¿no? Para buscar cuidar nuestro mercado. Se ha avanzado, pero todavía hay ese cierto margen. Pero es parte de la competitividad, es parte de la economía global. Lo importante acá es que nosotros desarrollemos, nos capacitemos, cada vez seamos un país que no solamente sea consumista, importador, sino que también exporte. Ha crecido la exportación, si tú te das cuenta, un poco. ¿Pero en qué? Agro. En la agroexportación. Sí, agro. Nada más. O sea, si los peruanos tenemos en la capacidad de poder lograr transformar alguna materia prima para exportar, tenemos esa capacidad para poder hacerlo. Pero ese es un rol del Estado. El rol del Estado tiene que ser subsidiario, protector y promover. Mira, te voy a contar. Las grandes sociedades del mundo solo se han transformado con educación Eso es cierto. y trabajo. En el gobierno, en España, de Franco, en la Revolución Española, quedó devastada, destrozada, ¿no? Y se generó un pacto, el Pacto de Moncloa, donde todos los partidos políticos se unieron para buscar generar, ya no importa si eres de izquierda o de derecha, generar proyectos nacionales de desarrollo para España. Y en 15, 20 años dieron el salto. Hoy es el país que tiene la industria de turismo más importante y percibes ingresos superiores en toda Europa y en América De Latina. acuerdo. Acá se hizo el acuerdo nacional. Pero ese acuerdo más es lo que uno pues, busca sus intereses. Ese es y el claro. problema. Ese es el problema. Otro, miren cómo los europeos, después de la Primera Guerra Mundial, Europa te queda devastada, destrozada. La Primera Guerra Mundial con Alemania y los aliados, ¿no? Toda Europa. Ese pacto de Versalles buscó que las comunidades europeas generen ese desarrollo económico y se reestructuren de nuevo sin ningún tipo de barreras, buscando que como una comunidad europea todos salgan adelante. Y lo lograron con la Comunidad Europea, que tuvo sus avances, pero también tiene pormenores de algunos países como Grecia y otro más, pero en un contexto general desarrolló en ese momento, en ese tiempo, a estos países. Correcto. Profesor Egochea, puedo contar otro día con usted porque el tema es interesante. Claro, es muy interesante. Y más que interesante, es creo que un aspecto de sobrevivencia económica en estos momentos, seguirlo Claro. abordando. Muchas gracias por su De igual presencia. manera, un gusto, Miguel. Muy buena noche.